Ya hace un poquito de frío, así que vamos a comenzar. A pesar que estamos en la casa, está heladito, aquí estamos acurrucaditas. Así que les damos la bienvenida nuevamente a este tercer episodio, ¿cierto? Ya vamos en el tercero. Tengo la sensación que hace rato nos vimos, chiquillas, ¿no? Como grabando el post en realidad, porque nos hemos visto harto. Pero el del anterior fue como mucho tiempo, ¿o no? ¿Cómo están? Sí. Hola, hola. Yo también tengo esa sensación, que pasó harto tiempo. Debe ser porque hemos estado muy ocupadas. La verdad es que hemos estado muy recargadas de trabajo, entrevistas, todo vía online, vía plataforma, encuentros con niños pequeños, con sus mamás, encuentros entre profesores. Entonces, de alguna manera ha sido intenso y claro. Sí. Bueno, eso está más presente que lo que grabamos hace unos días. Sí. Sí, bueno, igual con mucho gusto de participar nuevamente en esta tarde en que estamos conversando, donde vamos a conversar. La verdad es que para mí fue muy intensa esta semana porque la reunión de apoderados que yo tenía la semana pasada no me resultó porque no logré conectarme a internet y eso me significó que me puse súper tensa, traté de cambiar mi plataforma, entonces como no me resultó la tuve que reprogramar y eso también hizo que se me cargara como el trabajo, porque tuve encuentro con los niños, después tuve encuentro con los papás, además todo lo que hay que estar subiendo, todo el material que hay que estar creando. Entonces, de verdad que hoy día estoy particularmente cansada. Sí. Claro, además que la internet o las líneas nos están siendo muy amigables y debe ser porque además está saturado el sistema, no sé, no sé los términos correctos, pero todo el mundo está trabajando desde su casa, por lo tanto nadie pensó alguna vez que esto iba a pasar, que todo íbamos a hacerlo a través de internet. Entonces, lo más probable es que no tengan la capacidad, a lo mejor, no sé, puede ser eso, pero efectivamente, o sea, mucha gente de nuestro alrededor está teniendo problemas en la internet. Que funcione, y eso es fundamental ahora, es primordial para el trabajo. Claro. Ay, pero sí, pues así que ya estamos casi terminando la semana, así que hoy día es jueves, para cuando escuchen ustedes este podcast, que va a ser a partir de mañana, nosotros estamos hoy día jueves 4 grabando el tercer podcast. Pero a pesar de todo eso, en las rutinas de la casa igual uno tiene distintas cosas. Yo les puedo contar que en mi casa yo no tengo un gran closet, por lo tanto, cada temporada yo hago cambio de ropa. Tengo un lugar donde guardo la ropa y ahora tenía que sacarlo de invierno y guardarlo de verano. No lo habíamos hecho. Entonces estábamos con ropa delgada aquí en la casa funcionando. Pero lo que quiero contarles es que fue súper divertido porque abrimos las cajas, las bolsas para empezar a sacarlo de invierno. Y yo decía, pero ¿para qué voy a sacar las parcas? No las vamos a usar, porque cuando salgamos de casa vamos a estar en septiembre supuestamente. Entonces, ¿para qué voy a sacar las parcas? Además, los zapatos también hago lo mismo. Saco lo de invierno y guardo lo de verano. Guardé todo lo de verano, pero yo dije, ¿para qué voy a sacar las botas, los botines, los zapatos que uno habitualmente usa para salir a la calle? Los dejé todos guardados. Así que estoy con la ropa que uno puede usar en casa. O sea, estás con chalas todavía. No, estoy con unas babuchas. ¿Nunca las babuchas ustedes que se las compraron a una amiga que teje? Así que ahí estoy con mis patitas calentitas. Así estamos aquí en la casa. Pero yo dije, ¿qué sentido tiene? Voy a estar ocupando espacio aquí, porque el closet se achica, porque la ropa es más gruesa. Entonces dejé lo esencial que voy a ocupar en la casa, pero nada más, porque no vamos a usar parca, ni los zapatos outdoor. Ahí quedaron guardados, no los vamos a usar. Así que eso, ayer yo dije, no, esto es raro como uno está enfrentando. Además, conversábamos con la Elena, nos estamos perdiendo el otoño, y la estación que a mí más me gusta de todas es el otoño. Me encanta el otoño. Pero perdimos el periodo más bonito, tía Patio, ¿no? Sí. Cuando las hojitas están en el suelo, no lo vimos. Entonces, nos guardamos en verano y vamos a salir en la primavera, probablemente. Entonces, esperemos. Bueno, sí, pues esperemos. Sí. Por lo menos yo creo que los adultos vamos a volver por ahí, nos van a hacer volver en esa fecha, más o menos. No creo que aguante mucho más tampoco teniéndonos en la casa así. No sé, esa sensación tengo.
¿Algo que le haya pasado así, que les haya llamado la atención, que no sea tal vez del colegio, que haya pasado en sus casas? ¿Alguna novedad? Ay, mira, en el caso nuestro, nosotros no habíamos optado por no salir a nada. Y ahora estamos así, cero salida y pidiendo todo que llegue a la casa. Pero lo que uno no puede pedir que llegue a la casa es el pan para todos los días. Así que obligada, pero yo no tengo tiempo para hacer pan, ¿cachai? Pero Humberto, que está sin poder trabajar, se ha especializado en hacer pan. Así que ahora tenemos pan súper rico todos los días. No te creo. Hecho en casa. Es lo único que no podemos pedir que alguien que te traiga. Entonces, sí, claro. Ahí no te queda otra que hacerte especialista de alguna forma. Y la Lucía de repente hace esos panes que se hacen en el sartén. Sí. Que también quedan una cosa así. Que quedan súper ricos también. Así que estamos probando distintas variedades de pan porque algo nuevo. Sí. Bueno, yo también estoy haciendo el pan, cosa de no salir de acá de la casa, así que me abastecí de harina y compré, mi hermana fue al supermercado y me trajo levadura. Así que estoy haciendo pan también, cosa de evitar salir a comprar. Ahora sí que hay que salir lo menos posible. Bueno, yo tengo máquina para hacer pan, así que eso me facilita. Sí, pues todo eso. Así que solo compramos la harina y los otros ingredientes. Pero bueno, ahí estamos aprendiendo distintas cosas, pues aprendiendo otras un cosas aprendizaje también. Exactamente, que en la realidad no lo podemos hacer. Bueno, antes de comenzar nuestro tema de hoy, les vamos a recordar al comienzo y al final cuáles son nuestras plataformas para que nos puedan escuchar. Tenemos Spotify, que es como la principal y la más conocida. También estamos en Google Podcast. Estamos en Instagram, ahí no está para escucharlo, pero está la publicidad, sale la fecha, y también nos pueden escribir. Y ahora además incorporamos YouTube, donde también están nuestros podcasts para escucharlos. No nos van a encontrar conversando en video, así que no busquen eso. Solo nos van a escuchar. Solo escuchar, sí. Claro, así que ahí también nos pueden buscar en YouTube. Porque sabemos que hay una generación de nuestros oyentes que no tienen Spotify y que les resulta mucho más fácil acceder a YouTube. Así que ahí es importante que se suscriban también para que estén recibiendo la información de en cuanto subamos el podcast, les avise YouTube que está listo y que pueden escucharlo. Así que lo pueden notificar, claro. Exactamente, así que ahí, y habitualmente los viernes es seguro que esté el podcast ya en las distintas plataformas para que ustedes puedan, de cada semana, los días viernes pueden ahí escucharnos. Así que, entonces al final igual vamos a recordarles en dónde nos pueden encontrar, dónde nos pueden escribir, dónde se pueden comunicar con nosotras, si quieren contarnos algo, si quieren sugerirnos algo, como hemos dicho, ¿cierto?, en los podcasts anteriores, así que ahí les dejamos abierta esa posibilidad. Correcto. Bueno, la semana pasada les contamos que hoy día íbamos a hablar acerca de, ¿qué es lo que era, chiquillas? ¿Cómo fue nuestro paso por la escuela, por nuestros colegios, escuelas, y cómo ha ido evolucionando hasta hoy día, que nosotros somos profesores? Porque vamos a partir de cuando nosotros fuimos estudiantes. Chiquititas, hace muchos años. Pero fuimos estudiantes igual que los estudiantes de ahora, pero algún día fuimos. Algún día. Bueno, uno sigue siendo estudiante, ojo. No, claro, sí. Y sobre todo ahora no termina. Eso no termina. Pero nuestra experiencia, nuestra vivencia a través del tiempo hasta llegar ahora. Claro. Podríamos partir contando un poco cuál fue, o sea, como contar cuál fue el contexto en donde nosotras estudiamos, como para empezar a conversar acerca de este tema. Patita, a ver, ¿cuáles fueron tus inicios? Mira, yo vivía en la comuna de La Granja, pasé una buena parte de mi vida y comencé a estudiar en los colegios mate, y todos mis hermanos estudiaron ahí. Y yo recuerdo que yo soy la mayor, tengo mi hermana que me sigue, hay un hermano entre medio,
estudiamos todos en la misma escuela, y me acuerdo que yo la llevé al colegio el primer día. Mi mamá no fue, porque era un colegio de barrio, y estaba como a una cuadra, era el único colegio que había ahí en ese momento, y yo la llevé a la escuela. La jornada en la mañana iban los varones y en la tarde íbamos las niñas. Así que yo la llevé a mi hermana al colegio. Mira, Sí. chiquitita llevando a su hermana. Sí. Y ahí fue, y no había nada, la mamá no se desesperó por ir a dejar a tu... No, fíjate, no tengo la imagen, y yo creo que si yo le preguntase a mis hermanas, a mis hermanos, si tienen la imagen de que mi mamá los haya llevado a la escuela o que la haya estado esperando, no recuerdo, porque además, bueno, nosotros somos varios hermanos, y cuando yo estaba en la escuela en primero básico había una guagua de menos de un año, entonces lo más probable es que para mi mamá haya sido muy complicado como que ir a dejar niños a la escuela. Por lo tanto, ella confiaba que no iba a haber ningún riesgo, ningún peligro, pero además no había la cantidad de autos que hay ahora. Claro. O sea, no, era muy poco. Entonces es distinto. Claro. ¿Y se sacaron la típica foto partiendo al colegio? No, yo tengo, y mi hermano también, nosotros todos tenemos la foto tercero básico, donde yo aparezco tan chascona como ahora, con un cintillo, y nos sacaban a todos en tercero básico fotos, y esa es la que tenemos todos mis hermanos, porque estudiamos todos en la misma escuela. ¿Y por qué se Pero sacaban foto en tercero básico? No sé, no tengo idea, Esa pero típica foto donde sale el curso completo y la profesora sentada al medio. no, yo tengo una foto individual donde tengo como un mapa mundi atrás, y yo Ya. estoy ahí, toda chascona con el cintillo por cualquier lado, y le tomaban a todos los niños una foto que seguramente mi mamá después la tenía que comprar. Claro. Porque yo estudié en un colegio mate. Buen colegio se supone. Buen colegio. Buen colegio. Bueno, sí. Sí, po. Bueno, éramos muchos De acuerdo, estudiantes. claro. Éramos 45 por sala. Tú entrabas a la escuela y la directora, que era la señora Carmen Ibarra, estaba ahí a la entrada, y tú tenías que hacerle una venia, y cuando tú salías en la tarde estaba la directora ahí de nuevo, y tenías que volver a hacerle una venia para despedirte. ¿Así era la despedida? Imagínate, como los chinitos, viste que han Claro. mostrado en estos días la escuela de los... ellos entran y hacen la reverencia. Sí, oye, claro. Connie, ¿tú dónde estudiaste? Mira, yo estudié, mira, es que esto pasa por las convicciones que tenía mi papá fundamentalmente. Él era del sur, siempre vivió muy rodeado de alemanes en la zona que él vivía, así por referencia. Entonces, él, a pesar de que él no estudió ahí, en un colegio de ese estilo, pero él suponía que la mejor educación la daban los alemanes. Claro. Por lo tanto, él buscó un colegio alemán pequeño para que fuéramos con mi hermana de jardín hasta sexto básico, y después de ese colegio uno terminaba sexto y automáticamente pasaba a lo que uno le llamaba el colegio grande, el colegio alemán grande. ¿Ya? No había que postular, sino que era un anexo, digamos. Claro. Pero era muy familiar. Yo tengo muy buenos recuerdos de esa primera época, porque era una casona, de esas que hay en Ñuñoa, unas casonas muy lindas ahí en Holanda, con un patio lleno de flores, de plantas. Era muy hermoso, porque era una casa grande habilitada. Entonces los cursos eran pequeños, no éramos más de 20, si es que era mucho, y ahí se celebraban cosas muy entretenidas, que yo hasta el día de hoy siempre lo he puesto en práctica, como es esta historia del conejito, que es muy propio de los europeos, el conejito de Semana Santa, que es de dejar huevitos. Sí. Nosotros, ponte tú, ahí en el jardín que tenía esa casa grande, para esa fecha, a todos los niños nos escondían un nidito con huevitos. No te creo. Conejito, sí, el conejito había pasado temprano, entonces nos sacaban por curso, y todos íbamos a buscar nuestros huevitos en un nidito así de pajita que las profes tienen que haber hecho, pues, obvio. Claro. Entonces era muy familiar, era muy entretenido. Oye, ¿las profes eran alemanas?
La profe, mira, la dueña era una señora bien mayor que era profe alemana. Ella era alemana. Y claro, o sea, nos enseñaban desde chiquititos todo en alemán y en español. La verdad es que habíamos llegaban muchos hijos de alemanes, por lo tanto, estaban en su salsa. Pero habíamos un grupo que eran como mi papá, que decía que la mejor educación había que ir ahí porque ahí era. Entonces, claro, pero nos enseñaban. Yo tengo súper buen recuerdo de eso. Tú puedes decir que sí era buena educación. O sea, ¿sabes? En ese contexto. En ese contexto yo la encontré, tengo un recuerdo de que fue muy buena porque además uno siempre tiene la imagen de los alemanes muy cuadrados, muy... Sí. Ya. Pero eso uno lo conocía en lo que uno llamaba el colegio grande, porque ahí cambiaba la cosa. O sea, ahí uno vivía esa otra experiencia. Pero esa primera que yo creo que es tan importante para los niños antes, durante y después hasta ahora, ahí se daba esta cosa afectiva, familiar, entretenida, que uno, el portero que había también era como cercano con uno, te ayudaba, había un patio grande para jugar, los recreos eran largos, pero se aprendía, o sea, te enseñaban muy estructurado, pero mezclaban con eso otro. Y yo creo que eso a mí me resultó muy agradable. Yo hasta el día de hoy paso por esa calle, la casona existe todavía. ¿Y qué es ahora? En Avenida Holanda. No sé lo que es, pero hasta hace muy poco todavía estaba. Y me trae muchos recuerdos cada vez que paso por ahí. Porque mira, esa primera etapa fue muy linda. La segunda fue linda, pero difícil. Eso me hizo ser un poco cuadrada también, yo reconozco. Bueno, pero eso también sirve en este momento, o sea, con todo lo que tú has hecho en tu trayectoria pedagógica, eso sirve mucho. No, si yo en eso no tengo nada que decir. O sea, yo comparto que desde el punto de vista académico, o sea, es competente, o sea, sí, te preparan, o sea, mucha gente que ha estudiado ahí ha salido a todo tipo de cargos públicos, no públicos, o son profesores fuera de Chile muy bien preparados, o sea, sí, en ese ámbito. Claro. Porque hay otros que yo la verdad es que no comparto mucho. Claro, porque ahí me imagino yo que va como la persona va filtrando lo que tú quieres o también tiene que ver con el entorno que después tú sigues creciendo. ¿Qué va pasando ahí? ¿Cachai? Claro. Entonces eso también influye. Sí. Oye, mi inicio, claro, yo también de una comuna de las orillas de Santiago, de Los Espejos, ahí yo partí mi educación básica porque alcancé a estar en la pre-básica en Santiago Centro, en una escuela de la misma de donde hice la básica. Y lo particular de la experiencia mía es que nosotros vivíamos, mis papás trabajaban como cuidadores de la escuela donde yo estudiaba, entonces vivíamos ahí mismo. Y eso obviamente que tenía un montón de beneficios, muchísimo. Un tremendo patio de partida. Es que eso era lo mejor. Mira, mi experiencia en la básica fue súper buena. A mí me encantaba ir al colegio, lo pasaba muy bien, disfrutaba mucho. También me gustaba estudiar, entonces no era complicado, no me portaba mal. Según lo que yo recuerdo, con los profes. Pero además tenía esto que el colegio era el patio, entonces tenía muchos amigos y jugábamos en el patio del colegio. Y en ese tiempo el colegio todavía tenía una construcción de madera como antigua, tenía unos árboles tremendos, gigantescos, entonces eso nos permitía jugar en los techos y en los árboles. Yo tengo recuerdos súper claros que jugábamos en los techos y nos subíamos a los árboles. Entonces, creo que eso fue súper beneficioso y hizo que mi paso o mi estadía en ese lugar haya sido agradable, que fuera algo positivo, porque me permitió tener muchos amigos. Yo creo que de ahí partió esto de ser tan buena para conversar, bien sociable, que me gusta estar con gente. Entonces, y la relación con los profes también era estrecha, porque por lo mismo de vivir en la escuela, hacía que hubiera un vínculo mayor. Mi papá también se llevaba muy bien con los estudiantes del colegio, se llevaba muy bien también. Le decían el Pacheco para allá. Incluso ahora,
mis suegros siguen viviendo en esa comuna, entonces yo voy para allá, de repente uno se encuentra con estudiantes y se acuerdan de mi papá, cuando mi papá falleció. Mucha gente por Facebook me escribió y recordando cómo era mi papá como auxiliar de aseo de la escuela. Entonces, la verdad que mi experiencia en la básica fue súper grata. Bueno, en la media igual, pero después yo ahí salí a un colegio técnico, a un liceo técnico afuera. Entonces, eso fue otro paso tremendo, porque estar protegida, ultra protegida en ese espacio, donde todo estaba ahí, después empezar a tomar locomoción y salir a otro sector, a San Miguel, que iba a estudiar después, fue un tremendo paso, pero no fue tampoco tan terrible, pero fue descubrir otro mundo. Además, yo estudiaba en un colegio religioso, no católico, sino que protestante, entonces también eso era una protección aparte, ¿cachai? Entonces dentro de la escuela todo funcionaba en torno a eso. La gente nos conocíamos, participábamos en la misma iglesia, entonces después salir a un colegio que no tenía ninguna denominación, también me permitió aprender otras cosas y a relacionarme con otro tipo de gente. Pero la relación que yo establecía con los profes era la misma, siempre de confianza, siempre de conversar con ellos, y con las compañeras también. Entonces, la sensación, por lo menos mía, en ese aspecto es positiva. Igual uno tiene un montón de anécdotas que vamos a ir contando, pero como la evaluación general es como que, sí, fue un buen paso y fue una buena experiencia y fue algo que uno puede compartir. Además que, ¿quién vive en la escuela, po? No, eso es muy afortunado. Y además que ahora ya no se usa. Yo Claro, recuerdo no. que antiguamente se usaba mucho en las escuelas que vivía un cuidador, Sí, una los familia. cuidadores, sí, Sí, po. sí. De hecho, cuando yo empecé a trabajar ahí en la misma granja, me acuerdo que llegué a un colegio y el señor Flores, del colegio 526, de la Colegio con granja, número. él vivía ahí mismo, en el mismo colegio, estaba incorporada una casa para el cuidador. Sí, sí, Entonces, Sí, se claro, usaba un eso. montón de gente lo sí, conocía, de estudiantes, de gente mm, que estaba ahí, que vivía en el mismo sector además. sí, po. Sí, pues además eso era como súper, era común más que ahora que íbamos a la escuela de nuestro barrio, lo más Claro. cercano. Por eso tú, cuando contabas, Pati, que tú llevaste a la Vero, o sea, a la Gloria al colegio, porque te A quedabas ellos cerca. nomás, claro, no tengo Todos recuerdo conocen. como que mi mamá nos haya ido a dejar a la escuela o que nos hayamos ido en transporte, porque estaba, no sé, a una cuadra la escuela y era un tremendo colegio donde estudiaban todos los niños del barrio. Entonces, nosotros nos conocemos mucho ahí en el sector, en la población donde yo viví, porque estudiábamos en la misma escuela y después íbamos al mismo liceo, Claro. Claro. porque Eso, no había eso, más. eso hoy en día se da tal vez, o sea, se da también, pero tal vez en menos, Mucho porque la menos. familia busca más tal vez escuelas con Mucho menos. características específicas, o sea, buscan escuelas que tengan, no sé, que te hagan un reconocimiento, por lo tanto hacen que su hijo se traslade a grandes distancias, o los papás llevan a los hijos cerca de su trabajo también, que es algo súper Claro, habitual. sí. Entonces se Claro, pero es trasladan que mucho. sí. Pero en esa época de la que habla la Patti, Mm. había una gran cantidad de escuelas, liceos fiscales, donde la Sí, educación era de bastante buen nivel sí, Claro. y sí, donde además la educación era bastante de igual calidad en la mayoría de esos Sí, liceos, escuelas, sí. ¿te sí. No fijas? había una brecha, había tal vez No una había. sola brecha, había como una distancia nomás, porque Sí, ahora O uno sea, igual ve, estaban los colegios fiscales y los claro, particulares. claro. Esas eran sí. las dos Y alternativas, lo de ¿te los fijáis? curas, que esos eran subvencionados. Lo de los Claro. curas, algunos de los En esa curas, sí. época, claro, Claro. pero eran los únicos subvencionados, ¿ah? Sí, Ellos sí, sí. como Claro, de iglesia. era distinto, sí. Claro, la Claro, verdad es que en el liceo que yo estudié, los 2 primeros años, porque después vino el golpe, era un liceo con mucha actividad entretenida, con teatro, con competencias deportivas, con un coro que era bastante famoso, era un coro que siempre estaban invitando a distintos lados a participar.
y además porque del liceo donde yo estudié quedaba mucha gente en la universidad. Claro. O sea, y hay de Exacto. todo, hay médico, hay, no sé, músico, hay literato, es muy variada la gama. Después eso cambió. Cambió Yo mucho, porque sí. me acuerdo que yo a los años que terminé de estudiar para pedagogía, me encontré con con mi profe de francés, y ella me contaba, me decía, mira, con suerte queda uno en la universidad. Claro. Con Ahí suerte, se ahí nota, quedaban sí. los cursos completos. Sí. Es que claro, el modelo cambió y está esta necesidad de usar los preuniversitarios, que es otro tema, además. Exactamente. Que en esa época no había. No, porque esto No, se instauró después. Mucho después, claro, ¿Cachai? sí. Sí, pues. sí, sí. Entonces, claro, yo empecé a estudiar la básica en dictadura, por lo tanto, mi Claro, experiencia es distinta tal vez. Yo claro. partí hasta octavo básico, yo terminé justo en ese periodo. Entonces, yo estudié así, pues, con ese formato. Por lo Claro. tanto, no sé, por ejemplo, bueno, que además de los colegios como religiosos es menos la organización política que puede haber dentro de un colegio, pero tampoco era muy conocido que hubiera tanta organización, porque además no se permitía, el periodo no estaba permitido que hubiera mucha organización en las escuelas, distinto a lo que pasa hoy, por ejemplo. Claro. Hoy en día los cabros se organizan desde las escuelas mismas. Claro, lo que pasa es que ahí la experiencia mía es distinta porque yo llegué a un liceo que era súper organizado y después llega la dictadura y eso se muere y tú no existe y no hay ninguna posibilidad de que haya organización, pero era intenso. O sea, yo me acuerdo haber participado en Olimpiadas con el Liceo Comercial, en ese tiempo estaba el liceo en el 104, el Francisco Frías Valenzuela, que es 104 horas, en ese tiempo era el Liceo 13 La Granja. Estaba el comercial, estaba el Colegio San Francisco y el Liceo La Pintana. Eran 4 colegios en el sector, no había más en la comuna. Por lo tanto, entonces, mi colegio tenía anexo, porque era tal la población escolar que no daba abasto el edificio que había, que era como la base. Y hacíamos olimpiadas con ellos, con estos 4 liceos, y esas olimpiadas eran súper como famosas, Sí. era diferente. Sí. Sí, pero ahí las vivencias de estar en un colegio particular, en la época que yo estudié, la verdad que era muy distinto a la vivencia en colegios fiscales, porque uno, bueno, conocía, tenía gente conocida que iba a escuelas fiscales, el nuestro era un colegio particular. Y yo recuerdo, no me acuerdo en qué curso de haber estado, pero estaba como, no sé, el 7º de ahora, 8º de ahora, no sé, pero que hubo un movimiento estudiantil muy potente en esa época, eso es antes de la dictadura, un par de años antes, y donde hubo un movimiento que duró un buen tiempo. Sin embargo, nosotros estuvimos absolutamente ajenos a eso. O sea, los colegios particulares no tenían ni un atisbo de saber del tema. O sea, no pasaba por nosotros. O sea, ahí se estudiaba, tú llegabas y todo funcionaba perfecto. Entonces, desde esa perspectiva, estaba poco involucrada en lo que pasaba más allá de este espacio bastante protegido, entre comillas. Pero eso como que se mantuvo por un buen tiempo, que las escuelas particulares como que se mantuvieran un poco alejadas de la contingencia y las necesidades educacionales, no solo por a lo mejor particulares de cada colegio, sino como generales. Sí. Pero hubo un momento en que algunas escuelas particulares y un grupo, obviamente no tan a lo mejor tan grande, pero un grupo de estudiantes del barrio alto, ellos se incorporaron en esta lucha con los estudiantes para la Revolución Pingüina. Y me acuerdo que fue súper, No, pues ahora sí, Eso, por claro. eso sí, digo, como haciendo Ahora sí, este pero sí, proceso. si hacemos el sí, recorrido, eso ha ido cambiando ahora, eso, pero Claro. claro. en esa Por eso te época digo, era... pero también esto fue no sé, cuando empezaron todos los movimientos estudiantiles, ellos tampoco En se incorporaron 2006. claro, 2006. ellos no se incorporaron tampoco al tiro, como que en la segunda No, etapa, no, por lo tanto, no sé, la dinámica de las escuelas particulares sigue siendo igual. O sea, ellos claro. no En se general, yo involucran en diría la que Sí, organización. sí, mayoritariamente Claro, sigue claro. siendo, que de claro, alguna manera refleja las grandes diferencias sociales que tenemos. claro, Claro. exactamente. Eso es. Oye, y Sí. otra, esto del transporte que me quedo dando vuelta, porque eso también ha tenido una evolución tremenda.
O sea, desde el hecho de irnos caminando, de, no sé, de estar muy acostumbrado a esto, a caminar, a tomar la micro, que es lo que pasaba con nosotros. También había a lo mejor, no sé, Connie, tú te iban a dejar a la escuela, ¿cierto? ¿Te Me iban iban a buscar. ¿Y a Sí. dejar? No, mi papá me iba a dejar en la mañana temprano y después porque íbamos a almorzar a la casa. Como a la ¿Y 1:30, volvía? había un par de días que volvía, pero se iba a almorzar a la casa. Ya. En general, lo más común era que nos pasaba a buscar, no sé, a la 1:30, almorzábamos en la casa y todavía no existía esta jornada extendida. Después de poquitito el colegio fue teniendo actividades en la tarde también, pero en la etapa inicial era solo las mañanas. Porque había colegios donde había liceos que tenían en la tarde algunos, otros en la mañana. En este caso, en la tarde estaba abierto el colegio para los deportes, tenía una infra muy buena. Entonces, habían 3, 4 canchas, había un gimnasio fantástico. Entonces, obviamente que había actividades de ese tipo. Claro. Tremenda escuela. ¿Y hasta grande fue así, hasta que saliste de la media, Connie? Sí. ¿Grandota te iban a dejar y a buscar? No. Yo diría que por ahí, no, si fue harto rato que me fueron a buscar. Se usaba eso. Pero mucho, no solamente Sí, hasta sí. que uno ya empieza a decir, ya si me voy sola, o sea. Entonces yo creo que como de segundo medio para adelante, me empecé a ir sola y de repente me iban a buscar, ¿sí? Yo me acuerdo que a mis primas, que son un poco mayores que yo, a ellas la iban a dejar a la micro, a la micro, y la iban a esperar que llegaran y se bajaran de la micro, alguien de la casa, de sus papás. Eso se daba harto también, que cuando ya empezaban a trasladarse en locomoción pasaba eso, que un adulto te iba a dejar en la micro y te iba a buscar después, esperaba que te bajaras. Sí. Lo que pasa es que yo séptimo y octavo lo hice en un colegio particular subvencionado y después yo volví al liceo que era el liceo de mi barrio, porque en ese tiempo los colegios mates no tenían séptimo y octavo, o estaban como recién empezando, entonces no tenían como capacidad para todo. Entonces yo me acuerdo que yo tuve que salir, cosa que para mi mamá fue bien tremenda, que yo tuviera que salir como del barrio a estudiar. Y yo me acuerdo que esa vez ella el primer día me fue a dejar a la escuela, a ese colegio nuevo, que ella no... Porque era más lejos. Era más lejos, yo estudiaba, yo vivíamos en el 18 de Santa Rosa y esto quedaba en el 8 de Santa Rosa. Entonces me acuerdo que esta vez mi mamá me fue a dejar, ¿cómo se la arregló? No sé, pero ella me fue a dejar y después yo me regresé sola. Había una vecina que estudiaba en ese colegio, que era un colegio chiquitito. Y después yo entré al liceo, empecé a estudiar en el liceo de mi barrio, donde yo vivía. Entonces fueron 2 años nomás y después yo volví al liceo y ahí yo me trasladaba caminando porque estaba, no sé, a ver, 2, como a 4 cuadras de mi casa. Y todos estudiábamos ahí, así que... Yo tengo, eso, por ejemplo, para mí fue como complicado, el transporte. Trasladarme desde Los Espejos o de la José María Caro, en este caso, que era ahí específicamente donde vivía yo, hacia la Gran Avenida. Porque recuerden que estoy hablando de cuando existían estas micros que competían, unas con otras por agarrar pasajeros, por lo tanto los escolares no valíamos nada para ello, por lo tanto no teníamos que salir con mucho tiempo a esperar la micro, porque sabíamos que no nos iba a parar la primera, entonces teníamos que esperar, esperar que parara una, que pudiéramos subirnos, porque si no nos íbamos en la escalera. La pisadera que le llamaban. Claro, la pisadera, y tratar de subirte, la gente te empieza a subir, y en la distancia larga. Los escolares no teníamos ni un valor, por lo tanto, te pasaban a llevar, si tú ibas sentado, todo el mundo te paraba. Había un súper maltrato hacia los escolares. Sí. Esa fue una etapa penca para mí. Y después de vuelta, yo estudiaba en un liceo técnico, entonces las jornadas de nosotros eran súper largas, terminábamos tarde, en el invierno nos veníamos de noche, y teníamos que esperar la micro en Gran Avenida, y había que correr, si la micro paraba en el semáforo, tengo súper claro eso, había un semáforo como media cuadra más allá, y uno esperaba en un lugar, entonces daba rojo, y yo creo que la gente que nos está escuchando se va a acordar de esto, muchos de los escolares, había que correr
Y la gente de arriba de la micro abría la puerta para que uno se pudiera subir, porque si no, llegábamos a las 9 de la noche a la casa. Porque no podíamos tomar micro, era súper complejo. Sí, yo eso lo viví siendo universitaria. Claro. Me acuerdo que tenía muchas dificultades para trasladarme, porque además, como yo vivía en un sector, en una comuna bastante distante de donde estaba la universidad, pues yo estudié en el Campo Oriente de la Católica, entonces yo tenía que tomar un bus que se llamaba, pasaba por Departamental con Santa Rosa, el Renca Ñuñoa, y La que me Renca dejaba, Ñuñoa. la Renca Ñuñoa, que me Conocía. dejaba en Irarrázaval con, Con con Pedro Macul, Valdivia. Con no, Pedro con Valdivia. Macul, Ah, con con Macul, ya. Macul, con Macul, y de ahí yo caminaba por la calle Holanda hasta llegar a la universidad. Y yo Oh. me acuerdo que una vez yo subí con todos mis bártulos a la micro, y como no andaba con traje, con uniforme, el tipo me paró pensando que yo iba a pagar un adulto, y cuando le muestro el carnet de la universidad y le paso el dinero, lo tiró por la ventana para afuera, lo encontré, nunca Oh, más se me olvidó. tremendo. El tipo tiró el dinero por la ventana por la ventana. Sí. O sea, tú Oye, eso, no vales nada. no. Yo me acuerdo No, cuando hacíamos la práctica, no podíamos estar con el carnet de estudiante en la mano porque ellos miraban, sabían que sí. éramos estudiantes porque estábamos, entonces había que sacarlo cuando tú ibas subiendo a la micro. Porque de lo contrario él andaba, ellos andaban, te dejaban con una pata arriba. Sí. Además, yo estudiaba auxiliar de párvulo. Entonces, Claro. las auxiliares de párvulo siempre andábamos con una bolsa, con una maqueta, con una piñata, con un montón de cuestiones trasladándonos. Entonces, además, andar con todo eso encima. Ese tema yo creo que fue como traumático, el tema del transporte. Yo creo que mucha gente Sí, va a tener ese tipo de yo lo experiencia. viví siendo universitaria, sí, Oye, ese el tema transporte de... escolar no era como muy común, no No, existía tanto en ese tiempo. Yo no sé en qué no, minuto. Yo no, yo no tengo no, no tengo recuerdo de transporte escolar, fíjate. No, yo no, tampoco. no, Yo yo no creo me que acuerdo de eso, eso fue No, posterior. sí, po. fue Yo creo que posterior. eso salió cuando los dos padres comenzaron como a salir más a trabajar afuera de la casa. Sí, ¿sabes tú que cuando yo llegué al Raimapu, en el año 88, ahí yo empecé a ver el transporte escolar, pero no estaba Mm. en mis recuerdos, como en mi memoria, no era Claro, algo que yo además viera con no cotidianidad. era un uso que se daba en la escuela de la población, sino que No, yo creo que partieron de los colegios particulares, porque tampoco era, no es ahora puede ser más asequible o una necesidad, pero antiguamente no era así, pues. O sea, la no sé. familia había que pagar, ¿cachai? Nosotros Pero, tenemos alumnos de distintas comunas, gente que viene de sí, Puente pues. Alto, Claro. gente que viene de Cerrillo, de San Joaquín, bueno, también muchos de acá de la Florida, pero tenemos población escolar de distintas comunas, y eso antes no era lo habitual. Pero ahora es una necesidad, pues. O sea, Sí, la Clarito. pues. familia, uno ve en marzo cuando vuelve a clase al papás así buscando desesperadamente un transporte para su hijo, porque si Sí, no, ¿cómo claro. solucionar su Sí, problema? Oye, sí. esto voy a ir como ligando los temas, ¿ya? Sí. Las etapas de chicos, sobre todo con los juegos que habían en las Mm. escuelas. Lo más probable es que hayan sido distintas, porque además no sé, no, en realidad tal vez no, pero no me imagino, o cuéntanos, Connie, ¿qué juegos hacían en los recreos? Por ejemplo, cuando tú eres chica. Ah, es que los recreos de cuando éramos chicas, yo recuerdo que eran juegos bien tradicionales, ¿ah? O sea, jugábamos mucho al alto, al pillarse, a la escondida. El colegio se prestaba para eso, tenía Sí, po. rincones, tenía arbustos, tenía árboles. Entonces, de repente alguien llevaba un juguete, por ejemplo, de repente, pero Mm. en realidad los recreos eran jugar, correr, bolitas, me acuerdo que también, más de alguien, los niños me acuerdo que llevaban bolitas. Ahí era como marcado que las bolitas eran de los Sí, niños, sí, ¿te po. fijáis? Sí, Trompo, pero solamente juegos tradicionales. claro. No recuerdo juegos de otro tipo. Ahora era un colegio pequeño, había harto control, siempre estábamos con mucha gente en los patios para abordar conflictos que también pasaban, digamos. O Sí, sea,
Sí. Que me pillaste, que no, y que te tiro el pelo. Esa típica pasaba, por supuesto. Pero eran juegos muy, muy, muy tradicionales de niños chicos. O sea, yo siento que yo jugué mucho a juegos de niños chicos y harto. A la cuerda, saltar la cuerda. Sí, Saltar la yo cuerda también, lo tengo acá. sí, eso. Sí. ¿Qué otros juegos, Pati? ¿Qué otros juegos Mira, había? yo es que el recuerdo cuando tú dijiste juego, el colegio donde yo estudié tenía un tremendo patio y para mí era una maravilla y me acuerdo que yo disfrutaba ese patio jugando al pillarse, jugando al alto, jugando a saltar la cuerda en el tiempo de la cuerda, pero lo que más recuerdo es esto de correr y una de las cosas que más me impactó a mí cuando yo empecé a trabajar como profesora, los patios tan pequeños, porque yo decía, ¿y estos niños dónde juegan, dónde corren? Y para mí, el mejor recuerdo que tengo, el patio que era inmenso, y claro, esto como de tener mucha libertad para moverse sin restricción. Yo me acuerdo haber jugado al luche, Al con la cáscara de luche, plátano. sí, ¿Qué y con la chapita, esto Sí. de ponerle Sí, a la una caja de cajita, crema, de sí, crema ponerle lechuga. barro o tierra y jugar, sí, por Pero, Pero supuesto. aquí ¿qué es me la acuerdo de cáscara de todas. plátano? Porque tirabais la cáscara de plátano, po. Y la cáscara quedaba pegada en el suelo. Ay, Claro, no, eso nunca lo vi. Sí, sí, entonces, Qué bueno. el luche es así, pues tú tiras y tienes que Sí, saltar y después sí, pero recogerlo ya. Y nunca lo vi eso. usábamos la cáscara de plátano para jugar sí. eso. También el mandandirundirundán, Eso, sí, esos sí, juegos sí, sí. con canto, Sí. el del patito, yo soy que mueve la cola, no sé, algo, pero hacíamos unas rondas así, donde jugábamos, había harto canto, harto juego de canto, Sí. hartas Al rondas, comprahuevos también al jugábamos. huevos, claro. ¿Cómo Al ese? comprahuevos. ¿Cómo es el comprahuevo? Tú te paras en distintos lugares, nosotros me acuerdo que teníamos ahí unos árboles, entonces tú vas, compra huevos, ¿A la ibas otra así esquina? a la otra esquina, y mientras la otra esquina alguien te iba y te quitaba el puesto, Ah, Ah, de claro, donde tú claro. saliste. Yo no me acordaba cómo era, sí. Ojo, a que ese no jugué. en nuestro colegio, antes de las construcciones, a la entrada había un parrón, a la entrada del Sí, colegio, sí, sí me acuerdo. con mucho, bueno, ahí los niños jugaban al compra huevos, Mm, Claro, pero claro, inicialmente, sí, sí. sí. Mira, ese sí. juego yo lo he usado lo que dice, pero no sabía cómo se jugaba. Uno dice, juega hacia compra huevo a la otra esquina, por ejemplo. Sí, Como usarlo como un refrán, algo así. claro, Pero no sabía que así se jugaba. Lo que sí. jugábamos también era el elástico. El El elástico, me elástico. acuerdo de haber jugado muchísimo el elástico. Haber jugado con la pelota en la pared, no sé si te No, acuerdas. claro, Ay, sí, eh, contando. Sí, Había como también. rimas, no sé cómo era. claro, sí, Pero eran unos juegos donde incluso tenía un montón de destreza, porque sí, uno había que jugaba darle con vuelta. incluso con la Sí. Viví Cotinela, Pepe Locochelo, eso uno jugaba pegándole la pelota en el piso, pero Sí, en la y pared. uno se daba Claro. vuelta en la pared, el tren, ¿no? Y cada Sí, número tenía una destreza de exacto. juego Sí, con las palmas, digamos, la pelota y darse sí, vuelta, era sí. muy Sí, muy entretenido. La entretenido. payaya, yo me La acuerdo de haber jugado mucho payaya, la harta payaya. la payaya con mi hermano. Sí. Él jugaba Y a ver, ¿sabía otro las juego? chapitas, Hoy sí. que uno las Sí, ponía así, las sí. tiraba y salía ¿Tú arrancando sabes y tenía qué? que... Tú sabes que ese juego nosotros lo pasamos muy bien porque además esto de pillarse y hacer equipo era muy entretenido en el colegio. Y yo se lo enseñé a mi primer curso que tuve en el Rey Mapu, le enseñé a jugar a esto. Y les encantó a los chiquillos, pues armamos los dos equipos, porque para los que no saben y nos van a estar escuchando, las chapitas era hacer un montoncito con tapas de antiguas, de esas que se sacan con la... Pero además se machacaban, parece que se ponían una... No, por lo menos cuando yo Ya, jugaba no, porque había ya. que poner la una dentro de la otra. Y Sí, entonces era como el tombo finalmente. Se claro, hacían dos equipos, entonces un equipo lanzaba un balón y tenía que botar todas las chapitas. Y cuando las botabas todas, el equipo arrancaba y el otro tenía que pillarlo o golpearlo con la pelota. claro, Y el que había botado la chapita, la competencia era volver a hacer ese turro de chapas, ¿cachai? Ya. Y ganaba, por ejemplo, una cosa así. Pero era muy claro. entretenido. Pero un juego que yo me acuerdo que ahora, bueno, al caballito bronce, que ¿Mm? el otro día, Lo jugué. era muy entretenido. ¿Y quién era el más bacán para saltar? ¿Quién era el primero? Porque el que saltaba primero era el mejor, po.
porque tenía que llegar más adelante. Eso era muy... Jugábamos hombres y mujeres. Sí, Era bien también me brusco, acuerdo. sí, ¿ah? Y fíjate que Brusco. Bien sí. brusco. O sea, hoy Sí, día no podríamos, los niños no podrían hacer eso. O sea, hoy sí, día no pueden jugar. jugamos a parir la chancha también, en las bancas. Sí, bien apretado. El Jugar, otro claro, juego a que parir nosotros, la chancha, el sí. otro juego que El, nosotros hacíamos harto era el sol. Que ese el tú sol. tenías que gritar sol hasta que se te acabara el aire y topar a alguien. Antes que dejaras de decir sol, tenías que pintar a alguien. Y si no lo pintabas, tenías que volver corriendo al círculo que estaba marcado donde partiste, porque si no te volaban a patadas, te pegaban finalmente. Sí, sí, era Era brusco la también. tontera, pero era tan entretenido. Sí, Era muy entretenido. Bueno, Sí, al sí, al alto, alto, a las naciones, claro, sí, muchas de sí, a esas las naciones. quemaditas, cosas las que quemaditas. hoy en día a mí me llama la atención, ya volviendo como haciendo todo este recorrido, que hoy en día los niños juegan mucho a la pelota, por ejemplo. En los recreos nosotros Sí, vemos que una puede ser Sí. por el espacio, no hay un espacio tan grande sí, para correr, si corren chocan, tienen que pasar inevitablemente por la cancha y eso le pasa a muchos colegios, hay colegios que Sí, tienen mucho. mucho menos patio y más niños. Pero los niños llevan y las niñas llevan juguetes hoy en día, entonces también eso te hace que tengas otra dinámica de juego. otra, sí, Y yo sí. pensaba que además a mí, como que yo no le he enseñado estos juegos a mi hija, por ejemplo. De pura, porque tal vez uno no sé, o no hay interés, pero esto que debiera traspasarse de generación en generación no lo traspasa. No. ¿Cachai? No. Y debiera hacerlo uno, porque si no, aquí se va a quedar, va a ser solo un recuerdo. Sí, lo que pasa es que yo creo también que van cambiando los intereses. Sí, pues. Van cambiando los intereses, los niños son más sedentarios, pasan más, no sé, yo jugaba mucho en la calle, Sí, pues. Todo el día. porque mi barrio tenía una sola entrada, por lo tanto esa era entrada y salida, no habían autos, entonces eran 22 casas y en todas las casas habían mínimo 3 niños. Mi mamá aportaba con 5, otra vecina con 6, imagínate, 22 casas con niños, nosotros lo pasábamos, pero Oh, era tan estupendo. divertido. Imagínate todos Jugar mis en amigos de la la cuadra calle. jugando en mi casa, en mi patio. No, era muy entretenido, jugábamos muchísimo. Sí. Es que Pero había más vida ahora de barrio antes, pues. Sí, pues. también, Hoy día es también. mucho menos. Confianza, tal vez, había Sí. más, claro, po. Y las mamás no nos aguantaban adentro de la casa encerrados, No, po. no, No, pues, a No jugar. había tanta tarea para hacer, no era tanto la cosa escolar tampoco que estaba tanta No, exigencia. yo iba a mediodía a la escuela. Claro, claro. claro. Sí, Claro, pues la Sí, jornada era hasta la 1 nomás. sí. Entonces había harto tiempo para jugar, para hacer esta vida sí, de barrio, para sacarse la mugre en la calle, y que sí, llegaba y te sí, limpiaba y nomás, pues. sí, pues, ¿Sabes? claro. Hoy en día, claro, a mí eso, por ejemplo, me llama la atención, pero en nuestro colegio, me imagino que a lo mejor en otros lados también, porque además está en los planes y programas está hacer juegos tradicionales en educación física. Entonces, yo he visto a Ujú. la profe del colegio haciendo juegos Sí. tradicionales, las bolitas, y como que ahí los niños van conociendo eso. Sí, sí. Pero no se enganchan mucho, No, porque tampoco hay No, un refuerzo con no, otros niños fuera del colegio ni claro. en la casa, como claro. tú decías. Como que juegan ahí y Entonces, ahí se es como quedan, claro. folclórico eso hoy día. Así es Obvio. como, Claro, ¿me entendí? O sea, dentro de eso es folclórica, son las bolitas, el trompo, Claro, todo eso es como claro, de folclore, más que de lo cotidiano. Entonces, sí, claro. exactamente. es verdad eso, Sí. ha cambiado Sí, mucho. es Eso ha distinto. cambiado harto, claro. Y en esto de que la jornada también no es jornada completa cuando nosotras estudiábamos, por lo tanto No. las asignaturas no eran las mismas. O sea, o O tenían tenían otro menos horas, pues, nombre, tenían Yo tenían creo menos, que menos horas. deben haber tenido menos horas, Sí, claro. porque no me acuerdo que a lo mejor tenían otros nombres, pero se enseñaba lenguaje, sí, matemática, se enseñaba Castellano queda para historia, mí. Por lo sí, menos cuando yo castellano, castellano, estudiaba y era castellano. 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 Y Inglés, francés, Francés no, yo no, teníamos. sí, sí, francés, no, en sí, séptimo pues, y octavo francés. todo me Tú hacían las tenías fichas. alemán, conio, ¿no? Yo tenía inglés, alemán, francés, Imagínate. todo eso. Claro. Y se llamaba castellano, bueno, matemática. ¿Y Castellano, historia cómo se sí. llamaba? ¿Qué cosa? Historia, Historia y historia. geografía y ciencias No, naturales también se historia llamaba. se llamaba nomás. Y Historia. ciencias Historia. naturales. Y Pero, ciencias naturales, sí. claro, pero educación tecnológica no se llama educación No, tecnológica. pues trabajos No. manuales y labores para las niñas. No era educación técnico manual.
Bueno, para los en mi hombres, época ojo, sí. por lo menos mi Ah. experiencia es que eso era de hombres. Y las niñas hacíamos labores y economía doméstica. Eso, Claro, no, yo alcancé a hacer actividades manuales, pero no así Sí. separado por niño y niña. sí, ¿Y qué nosotros sí. teníais que hacer, Connie? ¿Qué hacían? Cuenta. ¿En qué? En labores, Sí, pues, ¿cómo te preparaban? en labores hice cosas maravillosas. Bordé unas sábanas enormes deshiladas enteras con unos deshilados que eran hermosos, pero nos demorábamos 2 meses. Claro. Ajuares y la típica bolsita crochet para ir a comprar el pan. Todo el mundo tenía una linda bolsita crochet para comprar pan, porque se usaba una bolsa para ir a comprar pan. Claro, Sí, sí, Nada sí. que habían bolsas plásticas, y que me parece súper No, bueno. claro. sí, no. Entonces, en labores hacíamos ajuares de guagua, porque alguna vez ibas a tener guagua y tenías O que sea, saber sí, hacer pues, te ajuar estaban de preparando guagua, para eso. manteles, cosas muy, muy prácticas para el hogar en el fondo. Donde tú hacíamos muestras de cómo pegar botones de todos los tipos que te puedas imaginar. Un mostrario, con una patita, con dos, con cuatro, con forma, sin forma, tipos de costuras. Costura atrás, coilván, costura, tenían nombres así. Entonces, uno presentaba un mostrario así, donde me duraron años eso, les juro, Sí, te surcidos creo. de cómo surcir un calcetín, cómo surcir, de verdad, uno aprende, y ¿Pero después tú te los imaginas? mostrarios, ¿ah? ¿Tú te imaginas haciendo eso hoy en día? Jamás, los mostrarios de tejido, punto atrás, punto arroz, punto adelante, punto no sé cuánto, tú hacías cuadraditos así, con muestras de tejidos. Oye, y la profe se acercaba y les enseñaba una por una Sí, a está ahí bordar. con nosotros y además Pero era una hora muy entretenida, sí. eso te iba a decir, lo Sí, para disfrutaban. nosotros era entretenido, Claro. porque eso Sí, que nos seguro. gustaba, A mí me habría estábamos gustado. las puras mujeres y podíamos hablar de cualquier cosa entre nosotros porque era bastante, comparado con las otras asignaturas, esa era una asignatura donde uno trabajaba pero se relajaba. Claro. Sí, Entonces pues igual estaba todo el rato era conversando, claro. entretenida. Y después cuando Claro. estaba un poquito más grande te cambiaban eso por economía doméstica, porque tenías que Ya. saber comprar, cocinar, poner la mesa, lavar la loza, todo eso que una señora o una mujer debía saber, Ay, eso era pero solo para ustedes las solo mujeres. las mujeres. ¿Y los varones qué hacían mientras tanto? Hacían muebles en una hermoso ¿Taller? taller donde las mujeres no podían entrar, era solo para los hombres. De verdad, Oh. nosotros, porque en ese colegio, ese taller quedaba como en un subterráneo, un subsuelo, pero que tenía ventanas así a ras de piso. Sí. Entonces nosotros me acuerdo que por ahí mirábamos los mesones, los serruchos, las cuestiones. Hacían cosas súper entretenidas los cabros, Sí, eso me pero nosotros gusta. no Oye, podíamos. pero no es muy distinto a las carreras de los liceos técnicos, po. Porque, por ejemplo, yo estudiaba en un colegio de mujeres y mi hermano estudiaba en un industrial donde solo en el periodo que mi hermano estudió habían solo hombres, las carreras eran para hombres, Claro. Sí, electromecánica, no sí. sé qué, o sea, tampoco podemos decir que eso a lo mejor ahora en este último periodo ha cambiado y han Sí, pero Sí, incorporado pues, niñas, pero sí. yo cuando estuve sí. en enseñanza media, o sea, ¿tú crees que alguien iba a postular a asistente de párvulo? Nada, no, po. No, Era jamás, impensable. No, po. jamás. O ¿Dónde sea, estudió tu estaba hermano, Caroline? en Y en el de el la Sofofa, ahí en la departamental con Santa En Lucía. el mismo que estudió mi hermano el José. Sí, Ahí pues ahí mismo estudió. estudió él. Sí, ahí estudió. Entonces, claro, pues era impensado en ese periodo hacer o sea, incorporar otra cosa distinta. Hoy en día No, sería no, jamás. impensado, sería terrible, Claro. sería una falta de respeto, sería lo peor hacer esto otro, hacer clase para hombres y para mujeres. No, hoy día no Que- hay por dónde. Pero mira, sí. una anécdota hacia aparte. Nosotros participamos en un grupo scout. Y dentro del grupo scout tú vas haciendo, se llaman especialidades, que vas cumpliendo requisitos de un tema y te vas ganando esos parches que tienen llenos así los Sí, scouts. Ya, entonces hicieron uno que era como costura básica. Entonces, ¿qué era lo básico? Era pegar botones. Nadie, no, los cabros no podían, los niños que son entre 10 y 15 años, no podían pegar un botón. Tenían que, no, fue terrible. Y habían adultos que tampoco sabían pegar botones. Adultas y adultos que tampoco sabían pegar botones. No, no, hicieron un cojín
y lo cosieron por la orilla, se demoraron como tres clases, y el director del club, él había planificado para una clase, juró que en una clase iban a hacer todo eso, pero se demoraron muchísimo tiempo, porque en algo que no se hace ahora, no se hace. No está la destreza, no está Es demasiado desarrollada. desechable, po, es Nada de desechable. Sí. Claro. Bueno, pero ya, entonces técnico manual sería como el cambio, y castellano, que era como las asignaturas que son distintas, porque música igual estaba educación física, teníamos menos horas de educación física, sí, había menos horas. Sí. Teníamos francés, que yo creo que en ese tiempo, hasta cuando yo estudié la básica, había francés en la mayoría de los Sí, no, yo también estudié francés. claro, Pero no me nosotros en el acuerdo. colegio alcanzamos a tener francés, po, Por en eso, el Sí, CEMAPO. ¿no? Sí. Ah, sí, pues la Marixa. La Maritza, pues nuestra La profe de Marixa hacía, francés, sí, no me acuerdo el apellido, pero la Marixa. Morales. pero parece que cuando yo Morales. llegué ya no estaba, No, No, porque después se eliminó por desde el currículum, ministerio. por programa de estudio se eliminó, pues. sí, Claro. se Sí. eliminó. ¿Qué Oye, es de y en ella, el... Connie? No ¿Ah? sabes nada de ella. ¿Qué es de ella? No he No, sabido no, los últimos tiempos. ya. Oye, y en eso mismo de las escuelas, así como las disciplinas, ¿cómo era la disciplina cuando ustedes estaban? Porque hoy día no podemos hablar de eso, no existe, pues, porque además es como de cajón, pero en nuestros periodos sí había disciplina en el aula, además Sí, autorizado por el padre, así casi como sí, po. validado por O los... sea, era bastante común y yo tengo el recuerdo de un coscorrón que me pegó la profe con el anillo y eso que ya no era golpeadora. Menos mal. Bueno, era buena para hablar y era súper buena para hablar, entonces fue y me pegó un coscacho con el anillo, así que tengo el dolor aquí, me dio tanta pena, pero era muy habitual que se golpeara a los ¿Y tú niños, qué le que el dijiste a tu mamá que profesor, la profesora te había pegado? mi mamá me va a decir, bueno, eres tan conversador, te lo mereces, Exacto. ¿cachai? O sea, Ay, eso debe era haber sido despacio. aprobado, eso era aprobado, incluso, fíjate que en mi primer año de profe, yo me dieron un octavo de profesora jefe, y yo me acuerdo que un día yo estaba haciendo clase y entró la persona que era subdirectora en ese tiempo, la profe que era cacheteó una niña y yo miraba así, ¿Qué atroz? podía creer, o sea, así como que aló, ¿qué pasa acá? Y, y claro, eso era permitido y nadie se le Ah, ocurrió reclamar, sí. porque era posible, y de hecho los papás te decían, tía, pégale nomás si se pone porfiado, pégale nomás. Sí, yo encuentro que los papás, los padres, al profe le entregaban una autoridad Tremendo. enorme. Entonces tú no sacabas nada con ir y reclamar. Yo me acuerdo que nosotros, siendo la disciplina súper formal y estricta, no en castigo físico, para nada. Pero mira, era tan potente que uno no se atrevía a hacer cosas. Pero había un profe castellano que era tan desagradable que a alguien se le ocurrió hacerle una broma. Él era gordito, ¿ah? Sí, profe castellano. Y en el colegio el profesor estaba en una tarima más alta, no estaba al nivel de nosotros. Había una Ya. tarima, ahí estaba la mesa del profe, la silla y detrásito el pizarrón de patiza, con Un tiza ahí. escenario, un Claro, escenario. claro, no es que fuera enorme, pero No, marcaba una diferencia. ¿Ya? Entonces, así alguien gracioso dijo, hagámosle una broma, y a alguien se le ocurrió colgar como de un clavito que había al lado del pizarrón, una araña de estas como que se mueven así, que era como de yeso, pero con patas así de peludas. Era como una araña peluda, pero que colgaba así. La idea, no. ¿cuál era? Mira, la idea era que él estuviera ahí y se asustara. Pero las cosas pasan distintas a veces. Por alguna razón, él corrió la silla hacia atrás y el elástico de la araña se estuvo ahí y todo el mundo miraba a la araña y él no la pescó, la verdad, porque de haber cachado. Pero en una de esas la araña se cae y se cae arriba de la silla. Cayó arriba porque la silla como él le empujó la silla para atrás y cayó y ahí quedó. Nosotros decíamos, todos mirando así, ¿se va a sentar? La gente empezó a decir, se va a sentar arriba de la araña. Tal cual, pues. De repente
fue a anotar algo en el libro, ya, y todo el mundo así como se hace. Nadie se atrevía a parar a sacar la araña porque había que dar explicaciones por qué había una araña. Y se sentó, pues. Se sentó y sintió que se sentó arriba de algo, ¿cachai? Y todo el mundo así, expectante, asustado, porque sabía que no iba a llegar las penas del infierno. Y él se para y mira así, y encuentra este bicho. Estaba furioso. ¿Pero no se asustó? Se enojó, pues se puso colorado, así como, ¿cachai? Es que Más que una nada, falta de respeto. o sea, era horrible, hacía un silencio mortal. ¿Quién fue el que...? Nadie. Nadie dijo nada. Nadie sabía. Nos llegó una comunicación de este porte a las casas, citados los apoderados. Entonces, pucha, yo dije, ya, pues apechugar nomás, pues. Entonces, no me acuerdo qué le dije a mi papá. Pucha, nosotros no era nuestra intención, se cayó la araña, la idea no era esa. Así que, pucha, me va a llegar, porque a uno le mandaban los super castigos por correo. Llegaba el correo a tu casa con una carta así. Certificada. Certificada. Entonces, preguntaban por la persona que era y te entregaban, o sea, no tenías cómo escapar. Bueno, la cuestión es que yo preferí contar antes, porque además en mi casa el profe era sagrado, pues, ¿cachai? Entonces, conté, pues, entonces le dije, pero encuentro que no es para tanto, ¿cómo que no es para tanto? Es una falta, ¿cómo se les ocurre hacerle eso a un profesor? Así que, pero, pucha, se van a llamar y que me llamen, pues, y toda la razón tiene el profesor de hacer. O sea, claro. así era la disciplina. Exactamente. No. O sea, el profe tenía todo el aval de la familia, la tenía. Claro. Cosa que hoy día estamos en el extremo opuesto. Claro, que son ambos extremos, po. Ambos extremos. Sí. Es distinto, porque es complicado, o sea, tú entras en tela de juicio porque se lo dijo así y no se lo dijo de otra manera, entonces complejo. Claro, no estamos validados esto como rubro, no en lo particular, sino que como rubro, claro. El profe no tiene ni una validez, no hay un respeto, porque nadie dice que te tengan miedo, porque uno también tiene que respetar a sus estudiantes, porque tampoco, pero claro, no hay una validez sentimos que no hay una validez desde el hogar. Claro. Que te equivocas y es complejo y tienes que dar muchas explicaciones. Claro, si el estudiante se equivoca, finalmente tú tenés que tener todo un montón de papeles para demostrar que algo pasó y que va a ocurrir algo. Entonces, o algo tú no hiciste bien, claro, que se llegó a eso. O sea, claro. Y que puede ser, ¿no? Si uno, yo creo que no siempre es efectiva en lo que, pero ahora hay excepciones también, porque yo he tenido apoderados súper por supuesto. y aportadores, pero hay una tendencia al otro. Pero el tema en general es como que, porque finalmente uno, ¿qué busca? Como llegar a un momento en donde tú dices, ya ves, pero ¿cómo podemos enreglar esto? ¿Cómo podemos ayudar? ¿Cómo lo podemos resolver? Pero cuando se parte desde no reconociendo que también hay un error en ambos lados, o que algo pasó, no se puede hacer nada, ¿cachai? Entonces yo creo que eso es lo más complejo. Es complejo. Ay, sí, oye, pero la relación con los profes, claro, pues es compleja, y los tipos de profes que habían también, estaba súper, como que había muchas cosas normalizadas cuando nosotros estudiábamos. Naturalizadas. Desde los profes, esto de castigar, de ellos poner disciplina en el aula, el fumar, por ejemplo, dentro del aula, también Sí. Como yo estudiaba en un colegio básico donde era religioso, no pasaba eso. Pero sí después de la media, yo sabía de otros profes de colegio donde pasaba lo contrario. Se fumaba dentro del aula. Yo tenía una profe que fumaba, así estando nosotros ahí, delante de nosotros, pero a nadie se le ocurría reclamar porque lo hacía. Claro. Incluso cuando yo llegué a estudiar a la universidad, me acuerdo que se fumaba dentro de la sala y después lo prohibieron. Oye, una nube de humo ahí en la sala. ¿Estudiantes? Sí, pero después lo prohibieron.
diría que el segundo año ya no se podía. Sí, al comienzo se prohibieron. La orilla donde iba la tiza estaba lleno de colillas de Esa. cigarro. Sí, ahí estaban las colillas de cigarro. Ahí hacían así los profes. Sí, Era. literal, sí. Sí, tal cual, sí. Eso, claro. Y después pasó como una etapa donde los profes podían fumar en el patio, no en la sala. Pues yo me acuerdo haber llegado a algunos lugares donde el profe, yo ya no era alumna, pero los profes podían fumar en el patio. En un rincón del patio y salían a fumar. Exactamente, sí. Y ahora tiene que ser fuera del colegio y lejito. Y como 200 metros. Sí, y yo creo que es lo que corresponde. Sí, está bien. O sea, también es súper tirada las mechas que los profes fumaban en la sala, era como... Oye, pero ¿y las reuniones de apoderados? Yo recuerdo aquí en el colegio donde estamos, que yo ponía grande en la pizarra, antes de partir la reunión, se agradece no fumar durante la reunión dentro de la sala. Yo lo ponía. Claro. Y se usaba fumar, los apoderados fumaban adentro de la sala. Fumaban, sí, adentro, pasaban, dejaban todo, pasaba cigarro. Exacto. Sí, no era agradable, sí. Pero bueno, pasaba en muchas partes, los restaurantes. Pucha, yo recuerdo que nosotros... Yo me acuerdo haber viajado al sur en bus y también se fumaba arriba de los buses y después también lo prohibieron. Sí, se fumaba en todos lados. En el cine, sí, yo creo que, pero yo creo que eso, yo creo que eso igual está bien, porque o sea, yo no me imagino ahora haciendo clase y así con la sala llena de humo. Además, los profes que fumaban en las salas porque no paraban de fumar, y no era que se fumaran uno tras otro dentro del aula. Sí, eso era así. Bueno, la lectoescritura, no, ni siquiera la lectoescritura, sino que cómo se aprendía a leer. Eso también es un tema que tal vez ha tenido una evolución, tal vez no tanto como uno esperaría, pero sí han habido cambios en el tiempo. O sea... algo ha cambiado. Algo ha cambiado, se buscan distintas estrategias, porque antes tengo la sensación que era solo el libro del silabario americano. El hispanoamericano. El hispanoamericano, claro. No sé si estaba el ojo, el libro mate, que yo estudié por el libro mate, sí. Y a nosotros a final de año pasaba la directora y nosotros teníamos que leer un cuento que aparecía al final del libro. Habían como 2 o 3 cuentos y uno tenía que leer y la directora daba la aprobación. Como un examen. Claro, es como un examen, pero en colectivo. Sí, hoy día se hace también, sí. Sí, pues ya tienen que leer frente a un público los niños. Pero eso era colectivo, leíamos todo tiempo. Mira, esa pregunta la pusimos en las redes sociales y la gente nos comentó. En distintas redes. Entonces nos comentaba que, por ejemplo, que habían usado el silabario, pero que se lo habían aprendido de memoria. Entonces cuando les tocaba dar la lectura, leían de corrido, po. Era perfecto, pero después, una amiga dice que después la mamá se dio cuenta que se había aprendido el libro entero, por ejemplo. Entonces, que lo había hecho trampa. Otros decían que con juegos, que son cabros como entre la generación, como un poco más jóvenes que nosotros, como desde los 30, que habían aprendido a leer con juegos didácticos, con cubos, con letras, formando palabras, hasta que eso también es una estrategia que se puede usar, po. Hay otra persona comenta que su hermano le enseñó, ella se acuerda que su hermano, que era mayor, le enseñó a leer, que él se dedicó al tiempo con dibujitos, con diccionario, con distintas estrategias, le enseñó a leer. También, claro, y esto también se repite hoy en día, esto de que los que tienen un hermano mayor aprenden antes a leer porque el hermano mayor practica. Nos pasa a nosotras muchas veces. Sí, claro. Y esto aquí como que varios comentarios lo mismo. Sí. Incluso apoderados dicen que tienen... Sobre todo los niños que tienen hermanos mayores, ellos aprenden a leer antes porque aprenden por imitación. Sí, por imitación, por modelo. Claro, exactamente. Y eso también pasa aquí que comentaban algunas familias. Tengo otra que es más aventajada. Ella dice que hizo el kinder desde que estaba en el útero de su mamá. Era profe la mamá. Seguro. Po. Entonces la abuelita se dio cuenta de eso y a los 4 años la metieron al colegio y hizo como
4 veces el kinder y el pre-kinder, porque como es tan chica que la metieron, eso pasaba mucho antes, ¿ah? Sí. Los profes llevaban a sus hijos muy pequeños al colegio y estaban como oyentes en kinder o pre-kinder. ¿Cachai? Porque Sí. como que no había tanto control de eso, entonces No. estaban en el colegio mucho tiempo las que eran Mucho profes con sus sí, hijos y ya sí. después, no sé, pues se habían hecho el kinder 5 veces, no sé, por ejemplo. Claro, sí, claro, Obviamente aprendían antes, pues. querían Oye, ir a la pero escuela porque sus hermanos iban a la exacto. escuela, Pero tú sabes sí. que a una de mis hijas le pasó algo muy, muy divertido con este tema de la escritura. Ella aprendió a leer muy chiquitita, chica, o sea, llegó primero leyendo todo. Pero en primero tenían inglés. ¿Ya? No era en el colegio de Tamor, era en otro colegio. Entonces, cuando la profe, en primero básico, los niños no leían. Entonces la profe mostraba una lámina y esa lámina tenía el nombre del niñito, pero en inglés se pronuncia distinto. Sí. Entonces decía, este es, no sé, Peter. Entonces ella le decía, no, ahí no dice eso, dice Peter. Aquí dice, no sé, me acuerdo porque era un tema con la J, que se pronuncia distinto que J. Entonces le decía, no, ahí dice José, J. Bueno, Joseph, no sé. todas las clases de inglés eran bombardeadas, sí, pues. Era ¿Tú sabes portillaba. que ¿Tú sabes que al final la pasaron a segundo? No. Sí, la pasaron a segundo porque echaba a perder todo lo que hacían. ¿En serio? La pasaron a segundo, alcanzó a ser el primer semestre y después, o sea, no fue fácil porque, mira, le cambiaron el grupo de amigos, le cambiaron todo eso. Y después Mira. tuvo que hacer segundo de nuevo, completo. O sea que la cambiaron de curso para que dejara de molestarla. Para que no jodiera, claro. Lo más antipedagógico que pueda haber. Pero obvio, oye, a propósito al antipedagógico, cuestiones que pasaban como, así que uno diría, no, pero ¿cómo? Esto de afirmar la mano a los niños que eran zurdos, Sí. eso era muy usado antes también, porque como... Sí, claro, qué tremendo, sí. Claro, tenía que ser de esa manera, o sea, para que no usara la izquierda te la amarraban para que empezaras a trabajar con la derecha. Pero además, yo diría que ahora hay como los cuadernos tienen, digamos, está la posibilidad de encontrar cuadernos que sean para zurdos, tijeras para zurdos, pero antes no. Todo, No. sí. Eso también eran como cosas que hoy en día serían súper tirados las mechas, además con todo esto de la inclusión, que es algo que tampoco en nuestra época era como un tema. O sea, no sé, ni pensar que los iban a arreglar los colegios para alguna persona para un niño que llegara en silla de ruedas o que tuviera alguna No, porque habían escuelas especiales donde iban ellos, pues. No los Sí, aceptaban en fíjate escuelas que regulares. a mí me pasa que una de las cosas que yo más valoro los niños que requieren de algún apoyo de parte de una, es todo lo que ellos crecen y disfrutan lo social. Yo creo que ahí ellos crecen tanto, les hace tan bien. Yo creo que faltan hartas cosas donde no recaiga el peso en los profesores que somos jefes en el aula, pero uno no puede desconocer que el aporte que le hace el aspecto social a los niños con estas condiciones es maravilloso. Pero además a los otros también. Todos, Claro, todos. para ambos lados. Sí, Sí, claro, para ambos lados, yo creo que sí. incluso es súper fuerte lo que aprenden, o las cosas que aprenden, o cómo aprenden a convivir desde que tienen un compañero desde chiquitito. Sí, Entonces maravilloso. o sea, inmediatamente uno nota los cursos que tienen Sí, esta como preparación para la vida de esta manera. sí, sí. Bueno, en este mismo tema como de la inclusión, o no sé, pero yo me acuerdo que se usaban muchísimo los sobrenombres, pero en la forma agresiva, porque hoy en día los niños se dicen sobrenombres, pelado, no sé, pero yo me acuerdo que habían sobrenombres como hirientes. Bueno, yo he Sí, usado lentes toda la vida y a mí me empezaron a decir cuatro ojos desde pequeño. sí. A mí me hacía mal, yo escondía los lentes, imagínate, en esos tiempos no era ir a la óptica y comprar unos lentes, ahí me los daban en el consultorio. Entonces,
me daban yo los escondía porque no quería usarlos, porque no quería que nadie me dijera un sobrenombre, ¿cachai? Sí, Y sí. tenía yo que hacerme un tratamiento, no quería, me sacaba, yo usaba un parche, me sacaba el parche, porque yo sabía que me iban a molestar y no de chistoso, sino que para hacerme sentir mal. Entonces, eso, por Claro. ejemplo, es algo que se vivía harto también antes. Sí, los sobrenombres era, pero además también se usaba como en las comunidades o en los núcleos familiares los sobrenombres, a lo mejor ahí no para ofender, pero sí cuando tú salías fuera, era como para molestarte, para sacarte pica, para agredirte. Pero Sí, además ahí era el profe bien. no, o el profesor como que tampoco se inmiscuía en esa situación. No Exacto. había como Sí. una preocupación, Ahora, porque eso, a no sí. ser que el profesor como iniciativa propia tuviera, Mm, eh, no tolerara eso y que él hiciera una cuestión propia, pero hoy en día está como establecido que tú no puedes no, po, tratar claro, mal al otro, ¿cierto? No puedes hacer eso, y como es Mm, impensado. Ahora, sucede, pero nosotros intervenimos. claro, O sea, si mi sí, claro. hijo viene y te dice, tía, me dijo, no sé, negro, no sí, sé, Mm, uno sabe que tiene que inmediatamente tomar el caso, claro, tiene que mm. mediar ahí, pues al tiro. activar las redes al Sí, tiro, Pero convencer. además porque yo siento que los niños tienen mucho más conciencia de que nadie se puede burlar de ellos. Claro, Y exacto, ni porque es flaco, ni que porque es gordo, ni que porque usa lentes. Entonces claro, ellos también saben que eso no corresponde y te avisan, po, claro, cierto. exactamente. para que Sí, hay tú más puedas control ahí. social en eso también, de los Exactamente. mismos pares. Sí, Claro, Hay que más yo creo control que eso social. igual, todo esto que nosotros hemos conversado, en la evolución que hemos tenido como en las escuelas, tal vez la gente que nos va a escuchar ha tenido una experiencia similar, a lo mejor no, a lo mejor tuvo una experiencia distinta, pero sin duda que todos los procesos que hemos vivido han sido para ir mejorando de alguna manera todo esto, porque Mm, sí, obviamente en eso. Sí, el tema de los sobrenombres o mm. discriminar a alguien no corresponde, pero ahora también creo que hay momentos en que nos vamos a los dos extremos, ¿no? Pasar a alguien Sí. que como que no, todavía no llegamos como a un punto medio, porque, a un equilibrio. Mm, Mm, claro, sí, porque de repente cuando nos pasa alguna situación ahora como profes nosotras, que en donde podemos nosotros intervenir y vamos mediando de a poco porque creemos que no es una situación para hacerla grande, mm. la reacción de repente de las familias tiende a que Como que maximicemos, tú no hiciste nada. claro, claro, Y es tú que te no, das cuenta que claro, tiene que ir como paso a paso, que no es al sí, tiro, pero que uno está mirando, sí, pues, claro. claro, sí. la Sí, profesora no los hizo papás nada. tienden a no recoger la información completa. Y Completa, yo entiendo sí, que uno como papá o mamá, obviamente si tu hijo te dice algo, no, no te es indiferente, no. pero también el hijo o la hija no está solo, Claro, está en un contexto. Entonces yo siento que muchas veces los papás se olvidan de recurrir a donde deben y tienen derecho a recurrir, que en este caso el profe, No, para recoger la información completa y, sí, claro, tomar las medidas que claro, corresponde si hay que hacerlo. sí, Pero falta de sí, repente eso, ¿eh? sí, pues, como que sí, eso yo Uno todavía también. recibe, no, sí, pues, recibe la andanada nomás de vuelta como si uno no hubiera hecho nada, como decía la palabra. exacto, Sí, sí, pues, pero se sí. hacen hartas cosas, entonces creo Mm. que ahí está como que estamos acomodando ese proceso, ¿no? Claro, porque uno no va a querer que los niños lo pasen mal en la escuela, si uno también se No, aflige, pues, o sea, uno vela porque nadie lo pase mal, que no se pasen a llevar, que se respeten, pero de repente las cosas no las resuelves al tiro y van un poco más lentas. Mm, Claro. sí, pues, claro. Y además, ojo que eso va acompañado desde lo que pasa en el hogar. sí, O pues. Sí. sea, la primera formación parte de ahí y uno complementa eso, pero parte de ahí. Y yo creo que eso no es menor. Y lo que está pasando y lo que en algún momento ha sido muy potente es que como que se ha dado vuelta esa tortilla, como Exacto. que la familia en general, no estamos hablando de algo particular, pero en general como que descansan en toda la formación de sus hijos en la escuela Sí, y ellos aportar una parte, que es exacto. al Claro, revés, nosotros somos el Sí, complemento, no ellos el el complemento. complemento. Sí. claro. Bueno, yo sé que dejamos un montón de temas tal vez pendientes, ahí la gente pueden abrir el tema en su casa, donde lo estén escuchando, Sí, motivarse a recordar, recordar. sí, exacto, que yo creo que ese era un poco el objetivo Sí, sí. de este podcast.
Si ustedes buscan por ahí, chiquillas, cuál es el tema que viene después, mientras yo voy a recordar cuál es las redes sociales, donde nos pueden encontrar. Bueno, sabemos que tenemos el correo electrónico, que es igual como se llama nuestro podcast, maestras, señoritas y profesoras, sí. @gmail.com. Nos pueden encontrar en YouTube también tiene el mismo nombre el podcast, Maestras, Señoritas y Profesoras. Estamos, como les decía, en Spotify, estamos en las distintas plataformas donde hay podcast, ahí vamos a estar, nos pueden buscar sin ningún problema. Y no se preocupen, yo lo encontré. ¿Lo encontraste? Sí, lo encontré. Y no lo tengo nos acá. instamos a que nos escriban y que nos cuenten qué les ha parecido hasta ahora, cómo han visto este tema, cómo han visto los que hemos conversado hasta ahora, los 3 que hemos conversado. Coméntenos que si les gusta, si cualquier cosa que ustedes nos quieran comentar. En todas estas plataformas que yo les acabo de nombrar. Recuerden, Spotify principalmente, Google Podcast, en YouTube, nuestro correo, y en Instagram también ahí estamos subiendo las fechas e información. El audio todavía no lo subimos ahí. Va a estar esto, recuerden, los días viernes, es seguro que están en las distintas plataformas para que ustedes lo puedan escuchar, lo pueden compartir, así que vamos a estar ahí atentas a sus comentarios. Entonces, el siguiente tema, ¿cuál será, chiquillas? ¿Para qué la escuela? ¿Solo para adquirir conocimientos? ¿Qué importancia tiene el aspecto emocional en la escuela? Y ahí tenemos un invitado. Pero vamos a ver si tiene disponibilidad, porque todavía no claro, lo vamos a confirmar. Lo tenemos que... Eso último, el aspecto emocional, hoy es un tema que está ahí en boga, está súper presente, porque estamos además en una contingencia compleja, por lo tanto es contingente y algo que no se está tomando en cuenta a la hora de decidir qué va a pasar con la escuela, con los niños. Sí, yo tengo la impresión que se queda en el discurso, pero en lo concreto no se considera de verdad, realmente. Sí, yo creo que es un tema muy potente y muy actual, de acuerdo a lo que estamos viviendo. Sí. Bueno, así que las dejamos invitadas para que nos escuchen en donde ustedes puedan, mientras están haciendo las tareas, mientras están cocinando, preparando las labores de la casa, porque aprovechen que están en casa. Ahora, esto capaz que en unos 5 años más alguien lo escuche y diga, ¿qué pasó en ese año? 2020. Así que, bueno, aquí va a quedar para la historia, ¿cierto? Sí, exactamente. Un gusto, les agradezco mucho. Igualmente, esta instancia es súper grata para nosotras, para mí también en lo particular, porque nos saca un poco de esta dinámica tan compleja que estamos viviendo. Yo siento que es muy liberador poder hacer este encuentro. Así que, sí, feliz. Para mí también es muy grato, me gusta, así que lo hago con mucho agrado, con mucho gusto. Sí. Qué bueno, porque esa es la idea, que nosotras primero lo disfrutemos, porque de esa manera vamos a transmitirle a nuestros oyentes que lo estamos pasando bien. Así que nada, y muchas gracias, nos estamos encontrando. Sí. Chao. Adiós. Chao. Adiós.